¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, nueva edición de Redacción Abierta, tercera edición en honor a la verdad. Tenemos muchos temas preparados, pero este es un disparador con los principales temas que vamos a abordar en la jornada de hoy. Empieza el juicio oral por el caso Nora Dalmaso. ¿Quién mató a Nora Dalmaso? ¿Usted cree que se va a llegar a la verdad? Para eso me puse a sentarme en el banquillo del acusado. ¿Tiene miedo de quedar detenido, Macarrón? No, no tengo miedo. El 28 de septiembre haría 16 años que desapareció Mariela Besonar. Que desapareció, que se la tragó la tierra, cosa que no existe. O sea que queremos saber dónde está, qué pasó y no olvidarnos, sobre todo no olvidarnos. El hecho es recordar que Mariela existió hasta ese día. La sociedad debe actuar en contra del delito. Y el primer responsable de actuar contra el delito es el Estado provincial. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del Gobierno Nacional. Lo hizo a través de un tuit. Argentina tiene una nueva titular en el Ministerio de Economía. Se trata de Silvina Batakis, quien asumió este lunes el cargo. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando. Es increíble la dinámica, ¿no? La cantidad de cosas que pasan en la República Argentina en los últimos 7 días, ¿no? Todos los días, en realidad, desde el fin de semana hasta ahora, la cantidad de cosas, hechos informativos que han ocurrido es realmente increíble y vertiginosos, ¿no? Jamás vamos a dejar de tener trabajo quienes ejercemos esta profesión. Intentamos hacer periodismo. Bueno, vamos a presentar a los invitados, a los colegas que nos acompañan el día de hoy por el diario de Carlos Paz, otra vez Santiago Solán. ¿Cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gustazo que estés nuevamente con nosotros. Y por el diario del Centro del País, Diego Bengoa. ¿Cómo te va, Diego? Beto, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto. Vamos a hablar de las alarmas comunitarias y vamos a hablar del caso Besonar, que ya lleva 16 para 17 años, ¿no? Estamos cerquita de que se cumplan 17 años. Bueno. De la última vez que se la vio. En un ratito vamos a estar con eso. Lo cierto es que el hecho informativo más importante del país, así como el fin de semana, fue Capital Federal, con la renuncia de Guzmán y luego la decisión por parte del presidente de que Batakis sea la ministra de Economía del país. Está en Río Cuarto y en Río Cuarto vinculado al caso Nora Dalmaso. Terminó el juicio, conectamos con el puntal Hernán Vaca Narvaja. Hernán, un gustazo. Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, terminó hace pocos minutos, ¿no? Sí, de hecho yo me vine, faltaba la formalidad, digamos, de que leyeran la decisión del tribunal, que obviamente va a avalar el pedido de absolución que hizo el fiscal Julio Rivero. Después alegó, te podría decir en abstracto, porque como veníamos diciendo, si el fiscal no acusaba, el jurado popular no podía votar, por lo tanto el alegato de la defensa termina siendo abstracto, pero bueno, Brito se quiso dar el gusto, nos criticó muchísimo a los periodistas en su alegato, habló de un juicio dentro y otro juicio fuera de la sala. En definitiva, Beto, después de 15 años y medio de una pésima instrucción judicial, una investigación que nunca condujo a nada, que tuvo 5 fiscales, que tuvo 4 imputados, bueno, llega al final con el triste epílogo de que el caso quedó definitivamente impune, porque la absolución de Macarrón por el tiempo transcurrido supone además la prescripción de la acción penal para cualquiera que sea sospechoso o acusado de haber asesinado a Nora Dalmaso. Claro. Hoy se consagró la impunidad en este caso tan emblemático. Sí, es tremendo realmente lo que ha ocurrido, ¿no? Era, de alguna manera, la crónica de un final anunciado. Vos dijiste hace 2 programas aquí, cuando estabas en el piso, que había sido como el show de la mentira este juicio, ¿no? Sí, un juicio sin conducción donde, bueno, lo que veíamos de la conducta del fiscal, que era realmente incomprensible porque no tenía una hipótesis, porque no hilaba los testimonios, porque no citaba a los testigos importantes y descartaba a los testigos que tenían alguna trascendencia. Bueno, esto se vio reflejado hoy en un alegato que me parece que va a ser digno de estudio en las facultades de Derecho de todo el mundo, porque realmente fue
una pieza no acusatoria, una pieza defensiva que dejó anonadado al propio Brito, que es un hombre que habla mucho y que creo que no insumió más de una hora en su alegato porque estaba todo dicho por el fiscal. El fiscal habló de que en Córdoba tenemos el mejor poder judicial del país, elogió mucho la policía judicial y a renglón seguido defenestró a sus colegas por la pésima investigación, por la falta de pruebas, por los prejuicios. Hizo una encendida defensa no solo del imputado, sino también de sus hijos. Realmente esperábamos que pidiera la absolución, pero pensábamos que iba a ser un poquito más apegado, digamos, a su función. Él representa al Ministerio Público Fiscal y, en definitiva, si no compartía la acusación, debió haberlo dicho, o si tenía dudas, convocar al fiscal de instrucción y no este mamarracho a que nos ha sometido un juicio sin fiscal. Un juicio sin fiscal es un juicio como el que vimos, un juicio totalmente a la deriva, que iba a terminar de la única forma que podía terminar, que era con la absolución del imputado. Vos fíjate que uno de los hechos más resonantes, por lo menos en esta etapa oral y pública de este juicio, no tuvo nada que ver con la prueba o tratando de acercarnos a la verdad de la muerte de Nora Dalmaso, sino con la crítica que tuvo vía redes sociales el propio fiscal hacia sus pares, ¿no? Un papelón por donde se lo mire. El fiscal integraba un grupo de fiscales, está bien, no era un grupo oficial, pero un grupo donde están todos los fiscales de la provincia y algunos creo que también de la justicia federal. El tipo, como un colegial del secundario, dio el portazo y se fue porque no se habían solidarizado con él. Un hombre grande que representa al Ministerio Público Fiscal, que tenía la obligación de buscar la verdad. Sabemos menos hoy que hace 15 años lo que pasó con Nora Dalmaso, porque además las conclusiones del fiscal, en definitiva, arrojan más dudas que otra cosa, porque descarta la presencia del sicario, que esto lo habíamos advertido cuando escuchamos a los forenses. Lo que está claro es que Nora tuvo sexo consentido con su victimario momentos antes de que la mataran, pero bueno, no fue Michelle Rohrer, no fue el esposo, no fue Albarracín, que también está en Punta del Este. Entonces lo que deja entrever el fiscal es que había un tercer amante, digamos, además del marido y los otros dos amantes. Con lo cual su discurso, la perspectiva de género, realmente choca contra las paredes. Lo tengo que desmenuzar, fueron casi 4 horas de alegato, pero realmente desconcertante, y creo que habla a las claras del horroroso poder judicial que tenemos en la provincia de Córdoba. Ahora, ¿qué ocurrió con la única prueba firme, concreta que había, que era que había semen fresco en el momento del hecho, que había quedado allí en distintos lugares del lugar a donde se ocurrió lamentablemente el deceso de Nora Dalmaso? En cualquier lugar del mundo, por la prueba genética, hay una presunción de culpabilidad tremenda, porque la prueba genética indica presencia en la escena del crimen, menos en Río Cuarto. En Río Cuarto esa prueba era dirimente, te diría que era la prueba más importante que viene en el expediente, pero en una acción absolutamente y llamativamente coordinada entre Brito y el fiscal, que insisto, pasó de ser auxiliar de Brito a ser él el abogado defensor, después del último alegato, la desecharon solamente con el testimonio de Nidia Modesti, que era en aquel momento la titular del CEPROCOR. Es una mujer con mucho estudio, con mucho pergamino, pero que en definitiva respondía a un organismo que respondía al Poder Ejecutivo de aquel momento y que en todo momento trató de desvincular a Marcelo Macarrón de la causa. No se llamó a especialistas, no se pidió otras opiniones, no se la careó con el bioquímico Zavala, que dijo y dice e insiste en Hoy insistió en algunos medios de comunicación. Exactamente, encontró semen porque no lo puede creer, Zavala. Este caso es inédito en el mundo, que con la prueba genética se desestime la prueba genética y se invente una acusación para excluir la única prueba fuerte del expediente, que es la prueba genética, de un sicario que nunca vio nadie, que no se condice con los resultados de las pruebas, porque si tuvo sexo consentido Nora, no va a tener sexo consentido con un sicario. Un mamarracho, la verdad que un papelón, por donde se lo mire. La prueba genética no se discutió, no se debatió, se consideró la palabra de Nidia Modesti y hoy coincidieron los dos en el alegato, que fue como una matiné en continuado, digamos, porque ninguno acusó, los dos defendieron a Macarrón, y bueno, y esto quedó en la nada, con el cinismo además
de que Rivero se comprometió a mandar las actuaciones y Brito lo celebró y lo apoyó para que se siga investigando un juicio que está prescripto. Es decir, van a buscar la verdad sin posibilidad de persecución penal. Realmente parece una tomadura de pelo, como cuando Rivero tuvo la desfachatez de acusar y mencionar a los organismos de derechos humanos que pedían juicio y castigo. Los organismos llevaron adelante juicios, acusaron y se logró el castigo. Rivero hizo un papelón en el juicio, no hay castigo y me parece que no tiene entidad ni profesional ni moral para tratar de mantener este papelón que ha hecho en algo tan sagrado como es la lucha de los organismos de derechos humanos. ¿Cómo lo tomó al resultado de este juicio el vecino común de Río Cuarto? Mira, hoy llamativamente había mucha gente, te diría que fue la única vez que hubo mucha gente. Evidentemente, presumo yo, no tengo pruebas, pero evidentemente la familia de Macarrón sabía cuál iba a ser el resultado porque estuvieron todos, estuvieron los hijos. Estuvo llena esa esquina de butacas, que siempre estuvo vacía durante el juicio. Me parece que Brito también sabía lo que iba a pasar porque su alegato duró, yo no sé si duró 1 hora, cosa muy atípica para Brito. Y la gente ya en Río Cuarto hace tiempo que tomó su veredicto. La gente sabe que la justicia de Río Cuarto no se mete con los poderosos y que este juicio iba a terminar como terminó. Y lo fue viendo durante la cobertura, porque fueron casi 4 meses, y ya veníamos prediciendo, los periodistas que lo venimos cubriendo, que el resultado iba a ser el que fue. Creo que no imaginamos hasta qué punto Rivero iba a actuar como abogado defensor y no como fiscal. Y bueno, es el corolario de 15 años de pésima investigación y deja muy mal parada la justicia de Río Cuarto. En las redes sociales en general hay indignación en la gente, ¿no? El 90% de la gente está indignada con el resultado de este juicio, fue un papelón. Pero además realmente de hecho lo fue, ¿no? Se dieron el gusto, Beto, de atacarnos a los periodistas, agredirnos a los periodistas, decir que había un juicio adentro y un juicio afuera. Realmente fue un espectáculo bochornoso. Pero bueno, esta es la justicia que tenemos. ¿Qué va a hacer? Pobre Nora, realmente no descansa en paz. Eso es lo peor, ¿no? En este caso, fíjate, vamos a tratar el caso Besonar, donde nunca apareció la persona que desapareció, Mariela Besonar. Pero en este caso sí, estaba la mujer muerta, todo en la escena del crimen y sin embargo no se pudo llegar a un buen resultado, lamentablemente. Queda impune la muerte de Nora Dalmaso. No sé si te quedás conectado o en un ratito volvemos a conectar. Seguramente debe estar en mucho trabajo en el Puntal con todo esto, por todo lo que tienen que publicar mañana, ¿no? Yo te voy a pedir que me dispenses porque tenemos una edición especial en el diario y estamos complicados por los horarios, porque hasta eso, ¿no? Terminó bastante tarde. Así que bueno, hay que hacer el análisis fino y mañana informar a nuestros lectores porque, mal que le pese a Brito, la gente ha seguido mucho incluso por los medios. Y fue gracias a los medios que esto no terminó. Se mantuvo vivo, la llama encendida, sin lugar a dudas. Como quiso terminarlo el poder político, inculpando a un perejil. Al perejil lo salvamos los medios y lo salvó la gente movilizada en las calles, porque si no este juicio se hubiera resuelto como quisieron resolver el juicio de Basaldúa, inculpando a un perejil. Este es el poder judicial que tenemos. Hernán, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que publiquen desde el Puntal con el caso de Nora Dalmaso. Muchísimas gracias, Che. Buenas noches. Gracias, un abrazo a vos y ahí a la mesa de los colegas. Un abrazo grande, un abrazo grande. Y bueno, decíamos, el otro caso, que también es del interior de la provincia de Córdoba, que lleva 16 para 17 años, es el caso de Mariela Besonar. Usted vio en El Disparador, en la presentación del programa, es un hecho que allí está también, porque en realidad ahora se ha retomado un poco, pero nunca apareció el cuerpo sin vida o Mariela con vida. Desapareció, se la tragó la tierra. Diego Bengoa, del diario El Centro del País, ha seguido durante muchos años este caso. Sí, es tremendo, Beto, lo que pasó porque, bueno, no se conoce cuál fue la suerte de la víctima. Mariela desapareció. Lo último que se sabe es que la mañana del 28 de septiembre de 2005, Mariela fue a un taller mecánico en uno de los barrios más cercanos a la ruta de salida hacia Córdoba. Fue a dejar su vehículo y ahí la pasó a buscar su ex marido, que es Rodolfo Del Pino. Rodolfo Del Pino dice que luego de irse juntos, de retirarse juntos cuando ella deja el auto, la deja en el centro, en el microcentro de la ciudad, argumentando de que Mariela tenía que ir
al Banco Nación, a la sucursal del Banco Nación del centro, y a pagar la tarjeta legal. Él dice que luego de eso fue a cobrar un cheque y de ahí se fue a la localidad de Los Zorros, que es a donde él vivía. Ambos productores agropecuarios, ¿no? Sí. Él y ella. Sí, ya estaban separados. Ella ya vivía en Villa María con su hija y él vivía en Los Zorros con sus 2 hijos, los 3 hijos producto de ese la matrimonio. relación. Sí. Los varones con él y la nena con ella. Claro. Del Pino dice eso. Hasta ahí queda su relato. Lo cierto es que no hay ningún elemento independiente de la versión de Del Pino que indique que efectivamente Mariela del taller mecánico se va al microcentro y a donde la deja Del Pino. Nunca entró al Banco Nación, nunca fue la tarjeta legal, eso lo terminó acreditando. Nadie la vio en el justicia. microcentro esa mañana. No, nadie la vio y la justicia no pudo determinar, no hubo ningún elemento que indique que así fue. Al contrario, por lo contrario, la justicia tiene otra hipótesis totalmente distinta, que desde el taller mecánico hicieron una cuadra y media, que es la avenida que luego se convierte en la Ruta 9 Vieja, en dirección a Córdoba. La hipótesis de la justicia es esa, que el taller mecánico se fueron por Avenida Larrabure, salieron de Córdoba, al mando de Rodolfo Del Pino en la camioneta, y el teléfono celular es el primer elemento que compromete a Rodolfo Del Pino porque marca que durante toda esa mañana estuvo en Tío Pugio, según marca las celdas de la antena de telefonía celular, a lo contrario de lo que él había dicho, que la dejó en el centro y que se fue a Los Zorros. Digamos que la tecnología desmiente su versión. Y hay 2 elementos bastante fuertes que se trata de indicios, porque no son pruebas contundentes, pero son indicios que marcan que lo compromete en lo que pasó con Mariela. Una es que había un camionero en la puerta de ese taller mecánico que obviamente no conocía ni a Rodolfo Del Pino ni a Mariela Bessonar, pero dice que le llamó la atención la belleza de la mujer y entonces siguió el camino, que dice que Mariela sube esa camioneta y este camionero dice que tomaron la dirección esa, una cuadra hacia la avenida Larrabure y luego en dirección como quien va a Tío Pugio, Córdoba. Por lo contrario de tomar en dirección hacia el centro de Villa María. Bien. Y lo otro es un hombre de campo que le termina contando a la justicia que Rodolfo Del Pino lo visita y le dice, si viene la policía, ¿te acordás que esa mañana del miércoles 28 de septiembre de 2005 nos vimos y que yo iba en sentido así? Y el hombre de campo dice que Del Pino intentó buscar una coartada ahí porque él dice que lo vio ese día, pero no lo vio a la mañana, como intentó Rodolfo Del Pino que dijera, sino que lo vio a la siesta y que no lo vio en la dirección que Del Pino intentó que dijera, sino al contrario, de Los Zorros a Villa María. Esos 3 elementos fueron los que más lo comprometieron. Desde entonces, desde 2005 hasta el año pasado, Rodolfo Del Pino estuvo imputado por la justicia, acusado de sustraer... en realidad, durante un año, el primer año, desde septiembre de 2005... Es un tipo rústico Del Pino, ¿no? Sí. No es una persona preparada, digamos, demasiado preparada. No, de hecho la defensa... Un trabajador rural. Claro. Desde septiembre de 2005 a agosto de 2006, casi un año, no hubo imputados por el caso. En agosto de 2006, el fiscal que investigaba el caso en ese entonces, Gustavo Atienza, que ahora está jubilado, lo acusó de sustracción y ocultamiento de personas con fines coactivos. Según Atienza, Del Pino sustrajo a Mariela con la intención de evitar que pasara algo o que hiciera algo. Que esa especie de secuestro generara otro hecho. Estuvo un año imputado y preso, fue la única vez que estuvo preso casi un año, al año siguiente de la desaparición. Acusado de ese delito que era mucho más grave, la escala penal era mucho más grave que la que luego terminó siendo por decisión del Tribunal Superior de Justicia, porque ante las apelaciones de los defensores, el Tribunal Superior de Justicia redujo la calificación legal, pasó de ser sustracción de personas con fines coactivos a una privación ilegítima de la libertad, y eso es lo que hace que Del Pino vuelva a estar en libertad. No es que quedó libre porque hubo un testimonio que lo favoreció, nada. Claro. ¿Qué consideró la justicia? Que el tiempo que llevaba preso equivalía al mínimo de una eventual condena, entonces tenía que recuperar libertad. Desde entonces... perdón que haga todo esto porque es bastante pero extenso, es muy importante, porque la gente no lo conoce tanto. Claro, desde el 2007, que él termina con esa imputación y sale de la cárcel, hasta el año pasado estuvo siempre imputado bajo el mismo delito, pero en libertad, hasta que el año pasado ya otra fiscal, que es la fiscal Juliana Companys. Que es la misma que lleva adelante el caso... Claro, del caso Zoe. Zoe. Sí, que es la fiscal más nueva de Villa María. Por primera vez lo acusa de homicidio. Y no solo lo acusa Del Pino de homicidio, sino que lo califica por alevosía.
la fiscal considera que... ¿Pero hay alguna que no. prueba, digamos? ¿Hay algo? Companies recibió un... Digo, para que no se transforme otra vez en un caso de Almazo, Claro. ¿no? Company Acabamos de ver lo que recibió pasó un con- instructivo Allá de- había un cuerpo, Sí. estaba la escena del crimen, estaba todo absolutamente para que la justicia y los peritos pudieran trabajar y no se llegó a la verdad. Sin el cuerpo, sin Sí. el arma homicidas, es muy difícil Sí. realmente, ¿no? De hecho, los defensores del Pino ni siquiera, que son cordobeses, Débora Ferrari y Gerard Gramática, ni siquiera Gramática. se meten ya en eso porque consideran directamente que la acción penal estaba prescripta, que Claro. de hecho están a la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia para que caiga esta imputación de Juliana Companys. Company recibió el año pasado un instructivo de una especie de orden del Ministerio del Interior de la Nación para que se busque a una persona desaparecida. Dice que lo mandan a distintas fiscalías a donde se instruyen casos de personas que están desaparecidas en democracia, y ahí empezó a investigar de vuelta. Todos los cuerpos de expediente, empezó a llamar un montón de gente, incluso gente que Atienza nunca había convocado, el fiscal anterior, y en base a eso terminó ordenando nuevos operativos, sobre todo en los campos de Rodolfo del Pino y sobre todo donde, según la telefonía celular, estuvo esa mañana Rodolfo del Pino. Hicieron excavaciones, hicieron un rastrillaje enorme durante varios días. 16 años después. 16 años ¿no? después. Y lo terminó imputando de homicidio calificado por alevosía. Habían aparecido hace un año más o menos algunas pruebas documentales que eso en realidad no tuvo ningún tipo de relación con el hecho, o no se comprobó Claro, que eso pudieran tener fue relación. justamente en estos operativos que decidió Companies, que se centraron sobre todo en Tío Pugio y en otros campos también vinculados. Pero esa a Del documentación Pino. no tenía nada que ver con esto. No, aparentemente en enterrado encontraron unas copias o una documentación de fertilizantes que tenían fecha de septiembre de 2005, justamente cuando desaparece Mariela, pero prácticamente la justicia la ha desestimado. Pero no es una prueba que llevó a Companies a decidir que se trató de un homicidio. Algo de lo que ella y su equipo está están convencida, convencidos. pero sin Claro. pruebas. Atienza también estaba convencido siempre de la responsabilidad del Pino, pero nunca llegó a imputarlo. ¿Y qué dice la por la gente en falta de Villa María? cuerpo. Por la falta de cuerpo, del Pino no lo... En los bares, ¿qué se dice? Y claramente hay como una cuestión popular de considerar que Del Pino fue El autor. el responsable, sí. Veremos cómo termina esto, ¿no? Lo vamos a seguir al hecho, por supuesto. Y nosotros vamos a la primera pausa. Cuando nos reencontramos seguimos hablando de toda la actualidad y de todo lo que ha ocurrido en Argentina este fin de semana con la renuncia de Guzmán y la nueva ministra Batakis. Ya venimos.